que tienen las cámaras. Tienen las cámaras. Ahora vas a seguir trabajando. No, yo ya no. Bueno, Muy importante. que yo te la mando. ¿Estamos? Bueno, y quería empezar antes con una aclaración a una pregunta que me hizo Jorge la semana pasada. Que yo dije, afirmé, quizás un poco temerariamente, que Napoleón había sido el que había liquidado la monarquía, el contrario a la monarquía. Entonces puso en juicio mi afirmación correctamente. Entonces quería aclararlo rápidamente. Napoleón es una figura, quizás la figura más singular de toda la modernidad. Un personaje, es un individuo propiamente dicho, y que es sujeto a varias miradas. Si uno tiene una mirada amplia, una mirada, si queremos decir, geopolítica, completa, lo que yo dije puede ser tomado como cierto. Es decir, Napoleón fue un general de la Revolución, en sus inicios, y después luchó, sus enemigos eran las monarquías de Europa, la Santa Alianza, etc. La historia que todos conocen, y la prueba de eso es que su derrota fue la que propició la restauración en toda Europa y que nos trajo acá una cantidad de problemas, ahora que vamos a festejar el bicentenario de la patria, porque nosotros nos colamos un poco atrás de Napoleón y cuando se cerró esa puerta, tuvimos problemas. Entonces, por ese lado es cierto, pero también es cierto lo que me señalaba Jorge, que si uno hace una mirada más corta, más centrado en lo político, más que en la geopolítica, la gran política, es verdad que Napoleón, como vimos en el cuadro de David, fue coronado emperador y tenía, más allá de eso, una idea, en cierto sentido, monárquica y un plan de hacerse suceder por sus hijos y sus generales. Bueno, tenía todo un armado político que se contradice con lo que era, yo creo, su espíritu más íntimo, que era un propagador de las ideas de la revolución. Él combate la revolución. Por eso, o sea, alcanza la fama como general combatiendo a los revolucionarios, poniendo orden. Primero combatiendo a los leales a la monarquía, después combatiendo cuando la cosa se desmadra. Él hace una represión, pero el término es más nuestro. Bueno, y después difunde por Europa. En definitiva, lo que quiero decir es que el que es contradictorio es Napoleón, no yo, con lo cual la respuesta tiene como, puede ser, es en el fondo una figura que su complejidad hace admitir una respuesta en cierto sentido dialéctico, que las dos cosas son ciertas. Quizás dicho como lo dije yo así a la pasada, por el apuro, si puede darse a otra interpretación equívoca. ¿Estás conforme? Bueno, además, esa idea política de Napoleón, que es lo que nos interesa a nosotros, tuvo su enclave en la ciudad, que ya lo vimos la otra vez y hoy veremos un poco más. Es decir, todo ese programa político de una especie de instaurar una especie de monarquía, que no era la monarquía absoluta de los Borbones, pero era una especie de gobierno absoluto, tuvo su huella en la ciudad y tuvo su huella también en el futuro, porque Napoleón III, que era su sobrino nieto, hizo un poco su misma jugada. Él fue elegido después de la Revolución del 48, democráticamente, en la República, creo que era la Segunda República, si no me equivoco, y después se dio vuelta y formó el Segundo Imperio, o sea que utilizó las mismas tácticas de su tío abuelo para hacerse del poder, y en el fondo marca esta tendencia un poco al gobierno absoluto que siempre detectamos en la historia de Francia y en el que se plasma en la ciudad. Pero bueno, dejemos al lado a Napoleón y vamos a lo que nos ocupa hoy, que es el trayecto, este trayecto muy breve, que se acá marcado azul, pero muy intenso, porque hay mucho que ver. Me parece que hoy no voy a cumplir mi promesa de no pasarme de la... Bueno, haciendo un rapidísimo resumen de dónde venimos, que es la búsqueda de esta idea de París. El primer día vimos el eje, que era un poco la concreción más palpable de esa idea, de lo absoluto y de lo racional. Después de pasar por el Louvre vimos el barrio del otro lado, de la margen izquierda, donde veíamos que esa idea un poco estaba contradecida, o había una especie de contracultura que representaba el lado izquierdo, donde no se había podido plasmar con tanta claridad del otro lado. Y la última hicimos una especie de recorrida más hacia la periferia, viendo un poco un París distinto, un París donde entró en juego un jugador, por lo menos
no esperado que es la modernidad. Yo creo que nosotros digo, los porteños, tenemos un problema con París, en el sentido que tenemos una idea muy idealizada de París. Y tenemos esa idea, para mí errónea y fuente de muchos malos entendidos, de que Buenos Aires es la París de Sudamérica, esas cosas que se dicen de manera bastante inexacta, que han traído muchos problemas a la ciudad. Porque Buenos Aires no tiene nada que ver con París. No tiene nada que ver ni geográficamente, ni políticamente, no tiene nada que ver con el absolutismo. Es una ciudad justamente que tiene una cuadrícula que no marca ejes preponderantes sobre los otros, no tiene esta geografía, no tiene un río en el medio, y la idiosincrasia nuestra no se parece mucho a la de los franceses, en el sentido que nosotros no somos un pueblo excesivamente racional, sino más bien todo lo contrario. No tenemos esta tendencia al control y al pensamiento más enciclopédico, más global, que es, me parece a mí, típicamente de los franceses. Está todo más disperso, y entonces ese sueño de que Buenos Aires es París es un sueño que produce muchos equívocos y bastante difícil de concretarse, y creo que muchos de los errores de Buenos Aires, de nuestra ciudad, es por haber perseguido de alguna manera esa idea. Pero bueno, me fui al vamos, volvamos, pero lo que quería decir era esta idea de haber, París también tiene esta otra cosa, que es lo que vimos el otro día, que es la integración de una idea moderna, que en algún sentido es bastante contraria a la idea típica de París, que es la idea de Haussmann, la idea de la manzana, del bloque haussmanniano, como se dice, la manzana cerrada, esa idea que vamos a volver hoy. Pero de todas maneras creo que ver cómo se integró la modernidad, esta idea de una ciudad totalmente distinta, que es un poco la idea que tenía en la cabeza Le Corbusier, ¿no? De romper el bloque cerrado de la manzana y crear una ciudad que fuera a nivel de planta baja, de manera peatonal continua. Entonces vimos ahí unos conjuntos de torres y vimos un poco Le Corbusier, que fue, no sé si lo poco que vimos alcanzó para dar una idea de la dimensión del personaje, ya poco tiempo, pero que yo creo, si me permiten perder un minuto más, lo importante, lo grande de Le Corbusier no es solamente las obras que hizo, sino las ideas, es decir, lo que él permitió con esas obras. Él creó respuestas a problemas nuevos y dio como pautas que después se pudieron avanzar. O sea, todos los grandes hombres, los grandes artistas, más que la obra, es lo que ellos, lo que abren, digamos, como posibilidad para los que vienen adelante. Por poner un ejemplo rápido, por ejemplo, a Le Corbusier se le ocurrió que los edificios no llegaran al piso directamente, algo que había ocurrido hace 1000 años. Dijo, ¿qué pasa si yo el edificio lo levanto y dejo que el espacio continúe por debajo? Que es lo que vimos en Camille Savoie, vimos en el pabellón suizo, pero que esa idea después está en la Biblioteca Nacional acá, están los museos que vimos de la Fundación Cartier y el Museo del Arte Primitivo de la Nouvelle, que tienen esa idea explotada por ahí, por otro camino, pero es esa idea, la idea del edificio que se despega del piso y del parque o del verde que pasa continuo por abajo. Bueno, y así tantas otras ideas. Se le ocurrió, por ejemplo, que las terrazas planas eran un lugar posible de utilizar, un lugar bueno de utilizar, y cambió, como vimos en la Villa General, cambió poniendo los dormitorios abajo y las salas de estar arriba en contacto con las terrazas. Bueno, hoy en día la municipalidad, si usas la terraza y planta verde, te premia. O sea, que es una idea que 70 años antes se le ocurrió a este señor, nadie pensaba en la ecología, en el tema de la lluvia, todos los problemas que hay hoy en día, por los cuales se le ocurrió que ahí había una posibilidad distinta, como se le ocurrió para la planta baja, para la terraza, para el tema del vidrio, para el edificio de la portería. Pueden pasar toda la tarde hablando, pero lo que quiero rescatar es cómo esas ideas nuevas que trajo Le Corbusier y que trajo la modernidad en general se integran de alguna manera en la París clásica, y que por ahí la idea nuestra, idealizada de París que tenemos, tiene también otra mirada, y uno de los valores de París es haber integrado también eso.
Bueno, vamos a lo que nos ocupa hoy, que es mucho. Vamos a arrancar de la Bastilla, como siempre, primer punto. Dale. Para ir, bueno, a un primer clásico, ¿no? Acá está la Bastilla, donde arrancamos. Nos vamos a dirigir a la Place de Bourges. Perdón, no, se armó un lío acá. ¿No? ¿Me detengo? No, seguí, pero para pedir disculpas por el ruido. Bueno, vamos a recorrer este corto trayecto, pero antes de llegar a la Place de Bourges vamos a detenernos en algunos puntos, que son estas dos iglesias que vemos acá, esta y la otra que está acá, y también un palacio muy lindo que hay ahí antes de ir a nuestro destino final. Dale. Bueno, la primera iglesia que veíamos ahí es una iglesia, primero es una obra de François Mansart, que ya hablamos, que era el Mansart viejo, el arquitecto que introduce el barroco en Francia. Yo soy muy fanático de Mansart, del viejo, así que cada obra que veo de él se la van a tener que aguantar porque me parece un arquitecto que hace una traducción del barroco todavía, o sea, toma mucho del barroco y hace la primera transformación al estilo francés. Es un arquitecto muy clásico, pero también muy, no voy a decir moderno, pero como que él tiene ese poder de transformar un estilo en otra cosa, con bastante libertad. No es algo en que repite, digamos, como es un poco el Mansart joven, que es una especie, es un gran arquitecto también, pero más una máquina de hacer chorizo, ¿no? Tiene su estilo y va, se hace. Mansart es el viejo francés, un arquitecto como más cerebral. Bueno, esta iglesia es una iglesia muy particular, bastante extraña, parece una iglesia de planta redonda, que hoy en día no es más una iglesia católica, sino es, por alguna razón que leí, porque ya me olvidé, pasó a ser un templo, no es anglicano o de alguna fe protestante, pero bueno, ahí está la iglesia. Ven que es una solución para la iglesia bastante osada, ¿no? Tiene ese arco que combina con el frontispicio, es algo bastante particular, pero muy bien logrado y muy equilibrado. Dale. Bueno, este es el interior, que recuerda mucho a las iglesias de Bernini, ¿no? Ese barroco más clásico, todavía acá más clásico que Bernini, que es dentro de Italia la versión clásica del barroco. Dale. Y esta es la otra iglesia que les marcaba un poco más adelante, que es la iglesia de los jesuitas, que responde un poco. Los jesuitas son una especie de estilo internacional, tenían un estilo internacional, repetían en todos lados la misma forma de iglesia. Si ustedes recuerdan el Jesús de Roma, que es la primera iglesia jesuítica así más conocida, se parece bastante, a pesar de que toma algunos caracteres del lugar. De todas maneras es una iglesia bastante italiana como forma, ¿no? Tiene como más espesor, más juego en la fachada. La fachada francesa es como más plana en general. Estas entrantes y salientes y demás son como una memoria más del estilo más barroco italiano. Dale. Bueno, este es el interior, que es la típica iglesia jesuítica, ¿no? Saben que los jesuitas fueron los primeros que inventaron la idea de no tener más una nave central y naves laterales, como era la iglesia hasta ellos, sino hacer una iglesia de nave única con capillas laterales. Un poco el aporte de los jesuitas, un poco porque ellos querían la iglesia como lugar de predicación y de difusión de la fe. Les parecía que este sistema de la nave única era como más apto para la predicación, y este modelo lo replicaron por todo el mundo. Vale. Bueno, les decía, dos iglesias y un palacio. Este palacio que está, la parte del fondo, linda con la plaza, es el Palacio del Hotel de Sully. Si ustedes recuerdan, Sully era el nombre de una de las salas del Louvre, que era ministro, si no me equivoco, de Luis XIII. No me equivoco, de Luis XIII. Es un edificio típico palacio de la época, de lo que se llama el estilo Luis XIII, con la variante de que no utilizan ladrillo. Yo les conté que el estilo Luis XIII, que ahora vamos a ver en la plaza, siempre combinaba ladrillo con el almohadillado de la columna. En este caso es un edificio en ese sentido como más avanzado, si querés, de todo un mismo material.
Este barrio que vamos a empezar a recorrer, que ya empezamos a recorrer, que es el barrio de los Pantanos, se caracteriza, es un barrio muy típico de París, como todo el mundo sabe, pero se caracteriza por tener como un doble juego que tiene que ver con su historia, es decir, tiene grandes edificios, grandes palacios, vamos a ver algunos, como este, mezclado con una trama de barrio medieval, de barrio como de pequeño local, y edificios más pequeños, como que mezcla ese doble registro, porque este barrio después de la gran época del barroco, antes de la revolución, como que decayó un poco, y entonces quedaron como aislados dentro del tejido estos grandes bloques de edificios, de grandes casas, digamos, señoriales. Entonces tiene ese doble estándar. Ya después vamos a recorrer un poquito más, volvemos a recordar. Bueno, este es el interior del patio, ¿no? En la parte de atrás, esto es donde estoy yo, es la que linda con la plaza. Hoy en día es un edificio que es el edificio público, es el centro de monumentos históricos, algo así. Archivo Nacional. Archivo Nacional, correcto. Bueno, vamos. Bueno, y ahora vamos a concentrarnos, después de haber recorrido un poco las inmediaciones, en la Place de Bosch, una de las, ya no me acuerdo si es la cuarta o la quinta que vemos, pero quizás la más lograda del tipo de plaza real que vimos. Bueno, vimos que cada una representaba una forma geométrica y se caracterizaba por ser una especie de emprendimiento privado, donde el rey cedía su tierra y cedía la tierra a la ciudad, y la ciudad construía estos verdaderos desarrollos inmobiliarios con estos espacios internos donde siempre en el medio estaba la estatua del rey. Vimos varias distintas, vimos la Dauphine, la primera, la Plaza de la Concorde, hoy vamos a ver y alguna más. De todas, quizás la más famosa y la más lograda sea esta. Fíjense cómo dentro de la trama urbana, este es un plano de 1700, dentro de esta trama bien medieval, la plaza es como que se hubiera cortado con una trincheta, con un cúter, un cuadrado, y puesta como independientemente de lo que tiene alrededor, como un espacio creado hacia adentro sin importar demasiado los bordes, ¿no? Tal. Bueno, acá tenemos una aérea. Dale. Y uno de los accesos, bueno, una de las cosas, me contaba Jorge que cuando llevó a los chicos de Europa a París la primera vez, el primer día llegaron, entonces al hotel, qué sé yo, le dice, acá cerca hay una placita, yo me acuerdo que estuve, está buena, y los metió directo acá, y claro, los pibes quedaron. Bueno, esa es una manera buena de presentar la plaza, porque justamente una idea propia del barroco, la idea de la sorpresa, de crear lo inesperado, ¿no? Bernini decía, la maravilla, la arquitectura, tiene que crear ese asombro. Bueno, en este caso está más que logradizo, porque uno viendo así no espera lo que hay detrás. Cuando entra en todo el espacio, el mozzafiato, te saca un poco el aire, ¿no? Dale. Bueno, esto es superada ya la entrada. La plaza es muy homogénea, pero igual, salvo que tiene estos dos pabellones, el pabellón del rey y el pabellón de la reina, que son estos lugares más altos, que se llaman así, no por alguna razón, porque nunca vivió ningún rey ni ninguna reina, pero ahí está. La plaza fue inaugurada para el matrimonio de Luis XIII por Enrique IV, que como ya dijimos es el gran rey urbanista, y fue el que inventó, el que promulgó, o promovió, mejor dicho, este modelo. Acá, en este lugar, es interesante, es divertida la historia, había un palacio, o sea, estos vacíos se crearon un poco incidentalmente. Acá había un palacio que era el palacio donde murió Enrique II, marido de Caterina de Medici. O sea, antes, como unos 50 años, 60 años antes de Enrique IV. Eran dos Enriques, pero no tenían mucho que ver entre sí. De todas maneras, como el rey murió ahí, Catalina de Medici, que quedó como regente, como una señal de dolor, demolió el palacio. Una cosa muy típica de los florentinos. Ustedes saben que en el medioevo los florentinos, cuando tenían la época de Dante,
tenían todas esas disputas internas, cuando una facción ganaba sobre la otra, lo que hacía era demoler los palacios del otro. Le pasaban la vida demoliéndose unos a otros. Bueno, se ve que eso en la memoria de Caterina quedó esta idea de la demolición y tiró, raso a suolo, tiró demolió todo el palacio y quedó este vacío que 50 o 60 años después Enrique IV dijo, vamos a aprovechar para hacer un pequeño negocio. Bueno, acá tenemos una vista más a nivel peatonal. Dale. Y una de las características que tiene esta plaza, que no creo que no tenía ninguna de las que vimos, Plaza de la Contorne, Plaza Dauphine, no se me olvidó otra, es el tema de la recoba, que tiene esta recoba precisamente con locales comerciales y demás, que le da toda una mayor escala. Dale. Bueno, como todas las plazas reales, esta tenía su estatua dedicada a Luis XIII, donada por el cardenal Richelieu, que estaba en el medio de la plaza, ¿dale? Y que, como todas las estatuas reales, todas las plazas reales, fue abatida durante la Revolución Francesa y reemplazada recién en 1825 por esta estatua donde está Luis XIII vestido de emperador romano, pero que evidentemente tiene un problema la estatua porque yo poner un tronco para que no se clave, no se caiga, lo cual le quita toda gracia a esta estatua, pero bueno, ahí está Luis XIII de romano, ¿vale? Bueno, esta última imagen así para los que somos románticos, para despedirnos de un lugar que es realmente un hit, digamos, un lugar así. No hay mucho. Bueno, de la Place de Bourges vamos a visitar dos de esos palacios que les decía. Primero donde está el Museo Carnavalet, el otro, y el Museo Picasso. Vamos que tenemos que meterle ritmo porque... Bueno, acá está la Place de Bourges de vuelta. Bueno, caminar por el Marais, todo un programa, por el camino que ustedes quieran, porque es un barrio que además de esta combinación que les decía como de dos estándares, bueno, famoso por la vivacidad, porque es un barrio multicultural, con mucha presencia judía, eso siempre aporta vida y comercio chiquitaje, típicamente hebreo. Ahora en gran parte copado por la comunidad gay, que siempre aporta su alegría, y bueno, hay muchos extranjeros, un barrio con una vitalidad. El otro día, yo no mando mucho, ¿no? Pero Jorge me decía, tenía razón, que la charla, la tercera que hizo sobre la Rue Gauche, claro, el espíritu del barrio es muy difícil de transmitir en una foto, eso van a tener que ir, lo lamento, porque eso es lo que uno percibe caminando, y acá nos mantenemos más sobre lo teórico porque no podemos descender a ese nivel. Bueno, dale un poquito atrás porque les quería mostrar que cerca de la Place de Bourges vamos a ir a este edificio, todo este edificio que es el Museo Carnavalet, que en realidad está compuesto de dos edificios, uno que es más interesante, que es el original palacio, que es un palacio de los más antiguos, que tiene esta forma, tiene como 4 patios distintos que vamos a ver, y después se compró este otro, está unido por acá, que es un palacio más moderno de 1700. Ya tenemos la disposición más de cerca, y luego después esta pequeña plaza. Dale, acá tenemos una planta, el Museo Carnavalet es un museo que es muy interesante, no vamos a entrar al interior porque no tenemos más, pero justamente deberíamos entrar porque es el museo de la ciudad, está toda la historia de la ciudad. Así que cuando vayan a París y se acuerdan algo de esto, van ahí y ahí ven todo lo que les conté, digamos, puesto para ser entendido bien pedagógico, están las maquetas de la antigua París, toda la evolución y demás. Así que es un museo que no es que haya obras de arte, sino es un museo como un museo científico para aprender. Como les decía, acá está el original palacio, se llama Carnavalet por una especie de no nada que ver con el carnaval, sino por una especie de deformación de uno de los propietarios que se llamaba un nombre polaco, raro, que quedó degenerado en carnaval. Tiene estos 4 patios y acá está el otra ala del Museo del Palacio Vecino. Vamos. El acceso
¿Vale? Y acá está uno de los patios. Lo interesante de este palacio, que si bien la fecha, en 1550, es todos los grandes edificios y palacios, salvo el Louvre, que está muy cambiado, pero son generalmente del siglo XVII, gran siglo. En París, sobre todo para la arquitectura, el gran siglo para los franceses es el XVIII, pero el gran siglo para la arquitectura es un poco el XVII, ¿no? O sea, todas las obras que vimos grandes son más o menos alrededor del 1600. Este es bastante anterior, es un caso raro de un palacio con cierto estilo de renacimiento. Si ustedes ven estas arcadas, este tipo de aventanamiento, remite más a una arquitectura un poco previa con respecto a la típica arquitectura francesa, que es un derivado del barroco. Así que tiene ese interés. Dale. Bueno, acá está el ala que cruza los patios. El arquitecto original es Pierre Lescot, que si ustedes se acuerdan, cuando vimos el Louvre estaba la famosa ala Lescot, que es una de las primeras partes originales del Louvre, que está en el patio cuadrado. O sea, es el mismo arquitecto que quizás uno de los más importantes de esa época previa al barroco. Si ven, es el tipo del arco con las dos, si recuerdan, por ejemplo, en Florencia, la Minocenti, ¿no? de Brunelleschi, que tiene los arcos con los medallones, recuerdo Piazza Annunziata, bueno, ese típico detalle de arquitectura del Renacimiento italiano. Todavía acá el barroco no había entrado a jugar. Bueno, que es uno de los patios, que es la misma arquería que les mostraba recién, de una manera más de cerca. Dale. Este es otro de los patios, el patio de la Victoria, por de ahí. Vamos. Este es otro de los patios, 16, Luis XIV, perdón, la estatua de Luis XIV. El museo tiene esos bajos relieves que también son bastante famosos, no me acuerdo quién los hizo, también de la época original. El edificio de la parte original después metió mano Mansart, dale. Con lo cual es difícil, yo lo estudié con alguna paciencia, pero es difícil distinguir qué pertenece a cada época, por lo menos por fotos, pero se me hace que hay una especie de mezcla que no se puede decidir bien cuál patio corresponde a qué arquitecto. Quizás sea imposible, quizás hayan metido tanta mano que no se puede. Pero el conjunto es un conjunto muy singular. Este es el patio de Enrique IV con la estatua, creo que vimos los cuatro. Bueno, y después está el otro museo, que fue agregado después, que tenía la siempre infaltable Orangerie, donde también está ubicada parte de la colección, y que es un edificio ya muy posterior, a fines del siglo XVII de Pierre Boulle. Dale. Y acá está la placita que veíamos, que se veía en la vista aérea, ¿no? Que es una especie así de rincón, está la Orangerie, que es uno de los costados del palacio, un buen lugar para reposar un ratito. Dale. Bueno, en la plaza esa tenemos una estatua de nuestros infaltable Aristide Maillol, ya considero que están entre sus ídolos. Isla de Francia, no siempre la misma idea de la mujer, no vamos a volver sobre el tema, pero que vuelve sobre el tema es él. Bueno, dejamos Museo Carnavalet, vamos al otro museo, hacia el otro gran palacio de la zona, que es el Hotel Salé. El Hotel Salé fue un hotel construido para este señor, Pierre Aubert, que era el encargado de recaudar el impuesto de la sal, que se llama el Hotel Salé, para el rey, que evidentemente algún vuelto le quedaba, porque se mandó semejante palacio. Dale. Esta es la vista de atrás. El arquitecto Jean Pouliot es un arquitecto prácticamente desconocido, ¿no? Casi su única obra es un arquitecto, creo que era de Burdeos, o la provincia, de alguna provincia me parece que de Burdeos, no se explica bien por qué lo contrató, pero en realidad es lo importante de un estilo. Cuando uno tiene un estilo fuerte, permite que arquitectos que no sean, bueno, hacemos todo, copiarnos de lo bueno. Entonces a pesar de que el arquitecto desconocido tiene un estilo muy reconocible dentro de, o sea, se parece mucho a los grandes edificios de los grandes arquitectos. Vamos, un detalle,
Dale. Está en el frontispicio donde están los perros que eran como los perros de la DGI, más o menos. No, que eran del escudo de Piero Verde. Dale. Eso es un interior. Más. Vamos. Bueno, y el edificio, aparte del edificio vale la pena visitarlo, también vale la pena porque está la colección de Picasso. Como habíamos visto la vez pasada, en el caso de Camille Rodin, que la había arreglado con el Estado francés para, si lo dejaban vivir ahí, les donaba la colección y se armó el Museo Rodin. Los franceses son muy hábiles para estas cosas. Hicieron algo parecido con los herederos de Picasso. Eran tantos los impuestos que tenían que pagar los herederos de Picasso, le dijeron, dame la obra y te perdono los impuestos. Y se armó. ¿Aunque ya está visitado? Tuvo refaccionado, creo que está visitado el año pasado, la parte de Bueno, es un museo, vamos a ver una poquita obra, porque es un museo con más obras de Picasso para tirar el techo. Ya hay un artista prolífico, ese fue Picasso. Acá hay muchísima obra, es uno de los museos que más obra tiene, así que vamos a ver alguna cosita. Dale. Hice una serie de retratos, un poco para repasar las épocas. No vamos a poder detenernos mucho en Picasso, no hace tiempo de una charla sobre pintura que nos dedicamos 2 horas y me quedé corto, porque si hay un artista, digamos, si hablábamos de Napoleón, bueno, Picasso es como Napoleón en el arte, ¿no? Porque tiene 1000 periodos y cambia y se contradice así. Bueno, el primero es el autorretrato, muy conocido, de su etapa azul, dale. Este es un retrato que parece medio arcaico, posterior, de su primera mujer. Ahí van retratos, elegir retratos de las mujeres para encontrarle un hilo conductor. El retrato de Olga Koklova, su primera mujer, que era bailarina rusa, que fue de gira a hacer los decorados de los teatros rusos y terminó casando con Olga, su primera mujer, dale. El retrato clásico. Este es de la época que se llama clásica de Picasso, cuando él vuelve de viaje a Italia, al sur de Italia y demás, Grecia. Y son todas esta época de las pinturas de esas mujeres muy terrenales, muy mediterráneas, muy formosas. Es una época para mí muy interesante, es una pintura, pero ven que no hay nada que ver entre una época y otra, ¿no? Porque es así. La lectura de otra de María Teresa Walter fue también una amante, mujer, no mujer oficial, sino amante que él conoció cuando tenía 16 o 17 años, que fue un modelo de él, fue su amante, al mismo tiempo que mantenía a su mujer oficial. Por supuesto, Picasso pintaba a sus mujeres, pero al mismo tiempo las maltrataba, porque era una persona, era básicamente un miserable. Dale, un gran artista, pero un tipo ruin. Dora Maar, quizás mujer más relación más intensa. Dora Maar era una mujer de gran vuelo cultural, era fotógrafa y demás, pero con la que tenía una relación muy tumultuosa. Quizás el retrato lo expresa un poco. El otro era todo calmo, María Teresa era una chica joven, en cambio la Dora Maar era como más angulosa, más filosa. Bueno, y esta última obra, porque además de lo que decía Le Corbusier, no podemos decir de Picasso, más allá de la valoración que uno haga de su obra, Picasso abrió como una infinidad de vías para que otros artistas exploren, ¿no? En este caso, la famosa cabeza de toro hecha con el manubrio del asiento de la bicicleta, que tiene que ver con el ready-made, con Duchamp, con toda esa movida. O sea, cómo lo que quiere decir esta obra, más allá de que sea lindo o fea, no tiene mucho interés, es que las cosas valen o cambian de significado de acuerdo a la posición relativa que tienen en el espacio. O sea, eso que es el asiento en una bicicleta puesto de una determinada manera, significan otra cosa. Es una idea que en el arte ha dado
muchísimo fruto, ¿no? Bueno, creo que con esto dejamos a Picasso, estamos corriendo, y nos vamos bueno, acá tenemos un buen trayecto para caminar por Le Marais, para dirigirnos al próximo destino, que es el Centre Pompidou, muy, a veces, polémico, digamos. Bueno, acá está el Museo Picasso, acá ven el patio, ¿se recuerdan ese patio medio con la parte curva adelante? Y nos dirigimos al Centre Pompidou por la calle que ustedes más ganas de ver. Dale. Bueno, acá tenemos la vista más desde arriba, un edificio que realmente ya desde arriba se ve lo que es, ¿no? Una especie de corte muy profundo, muy marcado por lo que es la ciudad, a pesar de que su implantación respeta de alguna manera la forma de la ciudad, bueno, por su propia forma es un edificio que fue una provocación, digamos. Dale. Ya lo tenemos visto desde lejos, desde arriba. Vamos. Y acá la famosa fachada. Bueno, el Centre Pompidou, Gabriel me decía, ¿te gusta o no te gusta? Yo trato de evitar ese tipo de juicios. Cada uno sabrá lo que le gusta y lo que no le gusta. Lo que me parece importante del Centre Pompidou es la idea, digamos. El Centre Pompidou es una nueva idea de lo que es un museo. Hemos visto ya algunos museos. El Centre Pompidou cambió totalmente la concepción de lo que es un museo. Un museo no es un lugar, un espacio, digamos, inerte o de alguna manera que no intencionado, sino es una fábrica de producir cultura. No son salas donde están las cosas puestas para ser observadas, sino que acá se produce de alguna manera el arte o la cultura. Entonces, con esa idea de hacer una nueva cosa, esta idea de la fábrica, Piano lo que hace, lo dije que el edificio era de Renzo Piano, de Rogers, que ganaron el concurso cuando Piano tenía 35 años, que era un fichón. Él lo que hace es, como de alguna manera, subvertir la lógica de un edificio común. Es decir, en vez de, por decir algo, que es lo típico de un edificio, es poner las circulaciones y las escaleras dentro del edificio y liberar la fachada. Bueno, ellos hacen todo lo contrario, colocan por fuera lo que debería estar por dentro, de alguna manera logrando un edificio que no tiene una fachada, sino que la fachada es la propia gente en movimiento, como que desaparece, como que se desintegra de alguna manera y su estética pasa a ser la propia gente que circula por el edificio, ¿no? Esto es un poco la idea. Después, es uno de los primeros edificios que tiene la estética, lo que se llama el high-tech, la estética de alta tecnología. Bueno, que es una idea que ha caminado y camina todavía muchísimo, es decir, que la propia tecnología, más allá de la apreciación que nosotros podamos hacer, que la propia tecnología es la imagen, es como la forma. No es que la tecnología está en función de una forma determinada, sino que ella misma es la forma del edificio. Vamos. ¿No tiene techo eso? Ya se moja la gente si llueve. Sí, ¿cómo? El edificio tiene techo, sí. No, la parte de La escalera. A ver, volví para atrás. Esa No, la escalera es la vidriera y esto es semicubierto, son como unas terrazas semicubiertos. Después tiene otra idea también, que también ha contaminado mucho, que es la idea de que lo vimos un poco en la Fundación Cartier, de como que la envolvente es más grande que el edificio, como que no está todo lleno. Bueno, lo vimos en Cartier hacer otra lectura de eso, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Como que el edificio es una estructura que se va llenando, y eso yo creo que tiene mucho que ver con la idea de lo que hay dentro del edificio, que es el arte contemporáneo, porque aquí está, lo vamos a ver, el Museo del Arte Contemporáneo. Bueno, ¿Sí, son los 80 más o menos? Esto debe ser el 75, Felipe, 76, por ahí. No llega a los 80, es antes. Creo que el concurso, si no me equivoco, es del 69, 70 y la construcción creo que es 75. Vamos. Esta es la típica fachada de atrás, donde él hace lo mismo, o sea, todo lo que nosotros los arquitectos hacemos esfuerzo por esconder, él lo saca afuera y trata,
verdad que lo consiguió, ¿no? De convertir eso que nosotros queremos negar en algo, en una propuesta de alguna manera formal, estética, ¿no? Dale. Bueno, y esta es la famosa plaza. El edificio, más allá de lo que nosotros pensemos, si uno puede medir las cosas por el rating, como de Tinelli, el edificio ha tenido desde siempre un éxito impresionante, los edificios más visitados, en fin. La gente de alguna manera se comunica con esa arquitectura, más allá de que, por supuesto, creó y crea mucha polémica, pero París es una ciudad que, vuelvo a la idea que decía al principio, que uno tiene idealizada como una cosa controlada y demás, pero cada tanto pega estos gritos que son como la negación del otro y ponen en realce lo demás, ¿no? Un contraste muy fuerte. Dale. Bueno, este es el interior, que es esa idea de una especie de galpón vacío, porque hay que llenarlo, como el edificio está sin llenar, no es que hay salas donde está el arte, sino está en la colección, sino que hay espacios multiuso, digamos, para que cada exposición o cada cosa se haga dentro de una especie de contenedor vacío. Yo me acuerdo cuando fui la primera vez que fui a París con el viejo, solo no tenía 20 años, recién empezaba la facultad, pero estaba enloquecido, que me iban los ojos. Mi papá me decía, por ahí me di vuelta y se perdió, digo, el viejo, ¿dónde está? Y bueno, seguí, que ya a la noche lo voy a contar, y digo, ¿qué hiciste? Me fui, porque vi que vos estabas tan contento, a mí me parecía tan horrible que dije, se lo voy a arruinar. Así era el viejo, así que me di vuelta y se fue a otro lado. No me quería molestar, pero tampoco se quería sufrir el perpetuo. Para él era una violencia. Bueno, además de toda esta historia, acá está la colección de arte contemporáneo. Si hay una cosa interesante de París, y que también tiene que ver con lo que siempre vengo repitiendo, es que París está organizado racionalmente. Los museos, vos tenés el Louvre, que va desde las momias hasta Corot, hasta los paisajistas. Tenés todo ahí y no hay nada fuera de eso. Después vas al Quai d'Orsay, tenés el impresionismo, y después vas acá y tenés el arte moderno y no se mezclan. Cuando uno va a New York, por ejemplo, que es una ciudad que tiene museos fantásticos, no pasa eso, porque vos vas al Metropolitan y está toda la sala de los pintores del expresionismo abstracto, que también están en el MoMA y que también están en el Whitney, entonces, y después vas al otro, ¿cómo se llama? El lindo ese, el Free Collection, está todo mezclado. Acá en París, como siempre, hay alguien que organizó las cosas perfectamente y es muy didáctico, porque uno va a cada museo y sabe a qué parte de la historia se refiere y te ayuda a ordenar. Bueno, vamos a ver algunas poquitas obritas, hay una colección grande, muy grande, así que empezamos con Matisse, que me parece un buen inicio. O sea, si se acuerdan que d'Orsay, terminamos con los postimpresionistas. Bueno, Matisse es el primero, uno de los iniciadores del arte más que abandona el impresionismo, más moderno, ¿no? Dale. Bueno, Chagall, cuadro pintado para su matrimonio, está con su novia, y esa manía que tenía de subirse de los hombros de los demás. Un típico cuadro de Chagall, lleno de alegría, está con su copa de vino, una especie de ángel. En el fondo, una de esas ciudades rusas que siempre las tenía como en su memoria, un cuadro que desborda buen humor, en todo lo de Chagall. Bueno, el famoso Fontaine de Duchamp, no hay historia de esto, pero no tenemos más, dale. Un Dubuffet, la orquesta de jazz. Dale. Bueno, Mondrian, escritor muy querido por los arquitectos. Vamos. Bueno, y acá ya entramos en la parte americana, que me imagino para los franceses debe ser como una especie de cuchillada, porque evidentemente en París, a partir de la década del 50 y de la aparición de los pintores americanos, dejó un poco de ser el centro del arte mundial como había sido, o sea que se enteró todo el mundo menos los franceses. Pero bueno, hay que reconocer que tienen buen espíritu, porque en Pompidou hay mucho arte americano. Bueno,
tampoco vamos a extendernos mucho sobre los pintores americanos, son algunos de mis preferidos, pero cuesta un poco de trabajo hilar un poco, pero puedo decir algo mínimo, muy breve. Esta idea, la idea del expresionismo abstracto es la idea de como romper la situación, más allá de la pintura en sí, romper la situación del hecho de cómo pintar. Lo que hacen los pintores americanos ponen en tela de juicio lo que nunca se había puesto en juicio hasta el momento, que más allá de lo que uno pintara, una persona pintaba con un caballete y un pincel, más allá que representara la realidad o fuera un cuadro abstracto, eso no se había modificado. Bueno, los americanos empezaron a pensar otras formas de pintar. Bueno, y dentro de esas formas, una de las escuelas que más tuvo auge, digamos, fue la de Polo, que era la famosa action painting, la pintura de acción, donde la tela se ponía en el piso, para el pintor caminaba alrededor de la tela y iba haciendo estas especies de chorreaduras controladas, ¿no? Bueno, dale, si no vamos a terminar mucho. Bueno, otra de las escuelas dentro del expresionismo abstracto, la de Newman, ¿dónde está? La que discutimos. Fuimos a dar una charla la otra vez y puse varios cuadros de Newman que generaron cierto escozor en la platea, pero que son los pintores del color field, los pintores de campo, que trabajan no en el sentido de como polos manchando la tela, sino por capas y como haciendo como enmascarando la pintura y sacando lo que hay detrás. Bueno, dale. Bueno, un poquito de pop art. El amigo Warhol, para no poner las Marilyn que son tan conocidas, cambiamos un poco a Lindsay. Dale. Bueno, Rothko, una de mis debilidades, también un pintor de la escuela de Newman, el color field, ¿no? Porque esta idea de son cuadros, bueno, yo generalmente pongo la medida, no me dio el tiempo, pero son cuadros, no sé si alguno ha visto Rothko, son cuadros gigantescos, 3 metros por 3 metros, que producen como esta especie de vibración y tenían toda una teoría de tipo espiritual de esta pintura que sería muy largo de explicar. Dale. Creo que este es el último, un Klein, que lo pongo porque para hacer un homenaje a Francia, ya que estamos en este territorio. Klein fue el último, pero sí, como el último pintor francés de nivel internacional dentro de esta escuela. Grande. Bueno, es un poco el action, pero ¿alguien sabe cómo está hecho este cuadro? Es interesante. Bueno, lo primero que decir que Klein es un pintor que redujo toda la pintura a un color. Todos los cuadros de Klein tienen este color. Él hizo que este color entrara en el Pantone. El Pantone es como la clasificación de todos los colores, donde este azul se llama azul Klein y es como propiedad de él. Entonces, bueno, si en un momento hablamos de Mayor, que había reducido la escultura a un motivo, la mujer desnuda. En el caso de Klein esto es casi extremo, porque reduce todo a un solo color y hace todas las obras son así, con este color y realizado en distintas técnicas. Tiene las famosas emulsiones, no sé si no con esos cuadros que son azules, que son como, tienen como piedras, son muy lindos, como si fuera el fondo del mar. Hay una serie, bueno, este cuadro está pintado, decía cómo está pintado de la siguiente manera. Él ponía unas telas, así paradas en el piso, después se subía a una escalera, después venían unas mujeres, unas modelos, ya que se elegía lindas, entonces las pintaba de azul y las dirigía, ponete ahí, sentate ahí, qué sé yo, e iba... Es una especie de action painting, pero hecha por otro, digamos. Como que la mujer es como el pincel. Yo creo que hoy en día iría preso si hace eso. Pero, por suerte, en el año 60 todavía estas cosas eran permitidas, porque hoy hubiera sido linchado. Y producía estas formas, son grandes, son cuadros grandes. Yo tendría uno en el living de casa, más allá de las mujeres. Es muy figurativo. Pero bueno. Listo, creo que este es el último de Pompidou. ¿Cuánto? No está de gorra el cronómetro. ¿Cuánto va? 49. Uy, estamos pésimos. Dale.
Sí, ya me conocen, ya estamos terminando. Bueno, del Pompidou les quería mostrar bueno, esta es como la plaza grande que está adelante, que es como una necesidad, porque un edificio tan fuerte, necesita como un respiro, ¿no? Algunos han criticado que esta plaza no tiene nada, pero bueno, yo creo que es necesaria un poco de quietud. Pero al costado de la plaza está la plaza pequeña, más por cómo se creo que se llama Stravinsky, se llama La Fuente, no sé si la plaza. Y está este pequeñísimo edificio que está acá, que es el IRCAM, edificio también de piano. Se aviso que todo lo que hay de piano en París lo vamos a ver porque el piano es mi debilidad. Bueno, este es el IRCAM, edificio que es como un tajo en la tierra. El edificio está todo enterrado debajo de la plaza, ¿no? Debajo de esta estructura tiene este puentecito y estas pequeñas que son las oficinas. Dale. Y esto es visto de arriba, la plaza que está lateral al Pompidou, y este es como el techo del edificio, ¿lo ven ahí? Como un techo de vidrio. El IRCAM es como el centro de estudio del sonido. Ahí trabajó Pierre Boulez, todos los músicos franceses de vanguardia. Por eso es como un piano, lo que hizo es como una especie de caja. Ahora vamos a ver un cortecito de adentro, una especie de caja insonorizada debajo de la tierra. Dale. Bueno, antes del edificio, donde tenemos un poco en la fuente Stravinsky, que tiene estas figuras muy conocidas de esta artista que habrán escuchado alguna vez, Niki Sanfalé, ¿conocen? Es una personaje extraordinario, fue modelo, una mujer espléndida, fue modelo, después se dedicó al arte y que se hizo famoso por hacer este tipo de esculturas, unas mujeres como medias gordas, que se llamaban, muy coloridas y demás. Es como un personaje del arte de vanguardia, creo que todavía vive. Y bueno, hizo estas esculturas en la fuente en honor a Stravinsky. Cada uno representa alguna obra, tiene relación con alguna obra de Stravinsky, porque está en relación con la música que está ahí bajo tierra, y con John Tingley, que es el que hizo, porque son como, tiene movimientos, es una escultura cinética, digital. Bueno, acá está la entrada al IRCAM, es una especie de pozo bajo tierra, vamos. Y acá está la maqueta, ven que son como una especie de cubículos donde se genera toda esta música así experimental, ¿no? Sala de sonido y demás, tiene un pequeño teatro allí al final, y sobre eso está la fuente, como que la música que acá de abajo riega la fuente. Dale. Y este es el edificio de las pequeñas oficinas que agregó piano algunos años después del proyecto del IRCAM, que tiene la clásica resolución de piano de la fachada de ladrillo. Creo que hay una más de cerca. Esta solución que él inventó y usó muchísimo, que es la de colocar las placas de ladrillo en seco. ¿Ves? Son como si fueran ladrillones gigantes, pero que no están pegados con argamasa, como el ladrillo común, sino que es como una fachada hecha en seco. Esto lo utilizó en Berlín o en Milán. Tiene esta idea de combinar un material rústico, poco tecnológico, convertirlo en un material hipertecnológico, ¿no? Como sacarlo del contexto. Una buena idea, muy lograda. No sé si quiero decir que hay siempre. Ya. Bueno, acá tenemos otra vista de la fuente y la iglesia que está en el fondo, la iglesia de Saint-Merry, que es una de las tantas iglesias malogradas de París. Dale. Acá la tienen ustedes. Este gótico confuso que termina en una especie de, creo que hay otra, ¿no? Que termina en estos arcos de medio punto barrocos. Bueno, ya lo hemos comentado muchas veces, como que los franceses, las iglesias, salvo que esté el viejo Mansart, realmente no terminan de definir un estilo, una propuesta. En fin, para ir a la iglesia hay que ir a Italia. Dale. Dejamos el IRCAM y nos vamos a Les Halles, el próximo destino. El parque, yo me acuerdo cuando estaba en la facultad,
trabajaba en el estudio de San Martín. Me acuerdo que hacíamos el proyecto del tenis club argentino, ¿no? Hicimos todo un proyecto fantástico. Él lo fue a presentar. Entonces al día siguiente le digo, ¿cómo te fue? Oh, fue muy bien eso. Pero hubo un tipo que me preguntó, una pregunta al arquitecto, los tableros de los campeonatos, ¿dónde van a ir? El tipo miró la planta, está todo vidriada, qué sé yo, no tenía ubicación para los tableros, y la verdad que no sabía qué contestarle. Entonces me dice, en todos los proyectos hay algo que no funciona, que no vas a poder solucionar. Acá son los tableros. Bueno, así es París. En París todo funciona, menos Les Halles. Les Halles son los tableros de tenis de la ciudad, porque es un lugar, quizás, como pocos intervenidos y que nunca consigue llegar a una solución satisfactoria teniendo proyectos sobre proyectos sobre proyectos. Ahora estamos en una fase nueva, que es la construcción de este gigantesco techo. Vamos a ver cómo resulta. Acá está el Pompidou y próximamente ahí a unas pocas cuadras. Bueno, esto todavía está en obra, creo que todavía no está inaugurado. Bueno, esta zona, vamos a hacer un poquito de historia. Toda esta zona era la zona de los mercados, los viejos mercados de París que instituidos por Napoleón, la época de Napoleón, no Bonaparte, sino Napoleón III. Vale, creo que hay unas fotos. ¿Ven? Esto era Les Halles original, todas estas especies de galpones, con el edificio de la Bolsa que sigue estando, que se estudia acá. Un determinado momento, obviamente por las cuestiones de tráfico, pasó acá con el abasto, las cuestiones de tráfico, de suciedad, qué sé yo, se decidió sacar todos estos galpones, levantarlos, y quedó algo que las ciudades siempre ansían, un gran espacio libre para hacer algo. Miren la densidad que tiene todo esto, ¿no? Estamos en 1850, bueno, se liberó, entonces ahí a las oportunidades a veces se convierten en problemas. Bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Dale. Bueno, esta es una vista de los mercados originales. Evidentemente tener en el centro de París esto era inviable. Vamos. Y acá está alguna de las propuestas. El inefable Le Corbusier propuso el famosísimo, criticadísimo plan Voisin, que era la construcción. O sea, hay que proponer, no hay que agallas solamente Le Corbusier a proponer en París esto, pero creo que yo lo admiro a Le Corbusier, pero en este caso, gracias a Dios, no tuvo el eco esperado. Dale. Bueno, en la década del 70 apareció este proyecto, que es el que, bueno, hace mucho estaba en pie, que es el proyecto de Bofill, del español Bofill, en plena época del posmodernismo y demás, que construyó este edificio muy extraño, ¿cómo se llama la palabra? Consistía eso, en una especie de, porque una cosa que es importante decir, que Les Halles es uno de los nudos de tráfico subterráneos y de tren más grandes del país. Por ahí pasa la mayor cantidad de población de la ciudad, pasa todos los días por ahí. Razón por la cual se construyó una especie de centro, gigantesco centro comercial, que es ese que vemos ahí, que está como hundido debajo de la tierra, y un parque. Pero bueno, la solución no fue de las más logradas. Un edificio bastante extraño, yo lo conocí cuando fuimos la última vez, todavía estaba así, que un edificio raro, no tenía una plaza muy seca, no tenía ninguna gracia. Dale. Y entonces los franceses dijeron, no, esto no va más, vamos a hacer otra cosa, y se llamó a concurso, uno de los concursos más famosos y más discutidos, yo creo que en los últimos años, que fue el proyecto Cadalesar, que participaron todos los grandes estudios del mundo y demás, que por supuesto ganó francés. El proyecto de Curja, bueno, había una cantidad de proyectos. Y ganó este que se basó, ellos tenían todos un gran parque, que eso está inaugurado, y después este techo, gigantesco techo, que se llama, ellos le llaman la canopée. ¿Canopée se dice? Eso, el dosel sería dicho en castellano, que es lo que el dosel es lo que está sobre las camas, ¿viste? Esos techos.
Bueno, también se llama, el término francés se refiere a la selva, las cúpulas de los árboles. Bueno, que es no sin demoler el techo, el proyecto original de Bofill, sino que como limpiarlo un poco y hacerle por arriba este techo, que fue, hay que ver cómo los vecinos cómo soportan semejante techo, ¿no? Es una cosa que está, el impacto está por verse. De todas maneras, una cosa muy típica de esta época es el techo. Esto amarillo. ¿De qué material? Es una especie de aluminio, color, tiene ese color. Una cosa polémica. Como Como transparente. Sí. Es medio transparente. Ahora se va a ver una foto que se ve Solamente el ángulo acá arriba. solamente allá arriba, después está el parque. Se hizo un proyecto como muy propio de la época que vivimos, ¿no? Una cosa muy macrista, ¿no? Es amarillo. ¿Sí? ¿Se terminó ya? Está a punto. Que se hizo esos proyectos con participación de los vecinos y juntas y qué sé yo, y terminó, para mi manera de ver, hay que verlo terminado. Esas cosas que quieren contentar a todos, me parece que finalmente no sé si lo va a lograr. Las otras propuestas eran más contundentes. Pero bueno, ahí está. Él recupera bastante parque, que el parque de Bofill es un parque muy seco, un poco me hacía correr a la plaza Lucé, que está acá, ¿viste? Esas plazas que son de un poco de seco. Este es un parque más de acuerdo a los estándares de ahora, con mucho verde. Dale. Acá está el parque que se llama Mandela. Está inaugurado recientemente, 2014. Que no es ninguna maravilla. Y este es el edificio de la famosa Canopé. Singular, ¿no? Dale. Todo esto son rentas porque esto no está hecho. Pero es un techo transparente y tiene como estos tajos acá que permiten la entrada de luz. Creo que hay una más exterior, ¿ven? Y esto sería el aspecto que tiene desde adentro, que está la misma idea de Bofill, que es el shopping, es un shopping enorme. Está como enterrado. Sí, y bueno, estas escaleras que salen ahí a la plaza. En fin. Claro, porque acá abajo está el nudo, como te dijera, la microcleta, que es lo que quiere hacer Macri en la 9 de julio. Algo así. Bueno, dale. Bueno, dejamos el shopping, lo veremos terminado en algunos años. Bueno, esta es la escultura que está conocida, que está en un costado del parque, del lado de la iglesia. Dale. Y esta otra. No las voy a criticar más. Porque miren, esta es ustedes que ven acá, es un gótico raro, ¿no? Bastante ancho, como un arco medio raro. Pero ahora viene al frente y es esto. Tenemos problemas con las iglesias, pero ahí está, la iglesia de Santa Teresa. Es una especie de fachada clásica sobre un fondo gótico con un techo difícil de descifrar. Dale. Y acá es el interior que continúa, ¿no? Las bóvedas góticas con los arcos de medio punto. Sí, todas cosas que no terminan de cuajar. Pero bueno, son enormes. Dale. En el fondo, lo veíamos en las perspectivas de acá, está el edificio de la bolsa, que es el edificio de la bolsa de granos originalmente, que ahora estuve leyendo que lo compró uno dueño, ¿me ayudas? Uno de estos, como si dijera el dueño de Yves Saint Laurent, no sé, una casa así. No, puede ser que sí. Pero es una fábrica de algo de cosméticos. No importa. Lo compró para hacer un museo y demás. L'Oréal, puede ser. Sí, Bueno, para hacer acá un museo, refaccionando el edificio que tuvo muchos usos, tenía una cúpula que se cayó y hicieron otra. Dale. Acá es la parte que va detrás de o sea, el parque está de ese lado. Vale. Ven que los franceses cuando mantienen el estilo francés son imbatibles, cuando empiezan a confundir las cosas. Seguimos. Dejamos el sal, ¿dónde vamos ahora? Dame un minuto. Playa de la Victoria, dale. Bueno,
La Plaza de la Victoria, acá está, es otra, ya el número me perdí, de las plazas reales, creo que la cuarta, la quinta que vemos, esta forma redonda, vemos el triángulo, el octágono, la Plaza de la Concorde, cuadrado, Plaza de Gol. Acá vamos al redondo, de la quizás ya menos publicitada, de las plazas reales. Dale. Acá está el proyecto original que pertenece a Mansart, en este caso el joven. Ven que es finales del siglo XVII, dale. Bueno, y esta es la plaza. La verdad que es muy linda, no tiene tanta prensa. Pero es un espacio. Sí, es una plaza seca, digamos, no tiene verde. Con su infaltable estatua del rey, infaltablemente demolida y reconstituida posteriormente. Dale. Esta es la estatua original. Era curioso porque era la única plaza real que tenía un rey parado, digamos, no a caballo, a Luis XIV, con estos personajes que ya todos conocen, creo que están en la próxima. Recuerda que los vimos en la primera sala del Louvre, los cautivos. Estos estaban al pie, volvé para atrás, de la estatua original de Luis XIV, vestido también como romano, estaba en la época, a punto de ser condecorado por una especie de ángel, y a sus pies los cautivos holandeses, porque eran los países catalanes. Bueno, como el fin de todas las estatuas, esta imagen que ya hemos visto muchas veces, fue echada abajo en 1790, la estatua de Luis XIV, y ahí se sucedieron varias ideas, dale. Por ejemplo, acá en la época de Napoleón hizo poner a la estatua del mariscal de C, que eso causó mucho revuelo, primero porque se habían liberado de los reyes para que aparezcan los mariscales, digamos, en el negocio. Por otro lado, porque los paños menores todavía en esa época hacían cierto efecto. Dale. Bueno, finalmente el mariscal fue a boxes y volvió en la época de la restauración la estatua. Bueno, la misma historia que hemos visto otra vez Luis XIV, con sus laureles y su coraza romana, porque aquí no ha pasado nada. Dale. Bueno, del Place de la Victoire vamos a Palais Royal, que es una discusión de si es una plaza real o no. En realidad, formalmente, en algún sentido podemos decir que lo es, porque la operatoria por la cual se construyó la plaza del Palais Royal, también es idéntica a la de las otras plazas. Es un emprendimiento privado, en este caso no a partir del rey, sino a partir del ramo cadete, digamos, de los Orleans, que construyeron dentro del Palacio Real, donde estaba el regente Orleans en la época, era regente del 15, si no me equivoco, del 14, así dudar. Se trasladó el regente al Palacio, ni en el Louvre ni en Versalles, sino que se ubicó en el Palais Royal, que es el palacio que se construyó a sí mismo el cardenal Richelieu. Lo llamó Palais Royal para quedar bien con el rey, pero en realidad vivía ahí. Ahí se instaló, y instaló toda su corte, que fue un momento muy especial en la historia, porque fue una corte muy viva, muy contrafáctica, digamos, al poder absoluto, tenía por el que era, yo no me acuerdo los parentescos, era sobrino de Luis XIV, regente de la iglesia. Bueno, cuando terminó el periodo de la regencia, uno de sus súbditos, de sus descendientes, hizo este emprendimiento de hacer los jardines del Palais Royal y hacer esta operación comercial de construir lo mismo que las plazas reales, estas viviendas para Dale. Esta es una de las entradas. No, perdón, me equivoqué. Volvé para atrás un minuto. Acá hay un pequeño paréntesis, que es el que se refiere al tema de los pasajes, ¿no? Toda esta zona de París, abro un pequeño, hay una cantidad como si fueran galerías, los que son acá las galerías comerciales, que fueron un invento, si queremos decir, una modalidad parisina típica del siglo XIX, está lleno de estos pasajes,
y fueron los que dieron origen al famosísimo libro de los pasajes de Benjamin, ¿no? Donde de alguna manera él manifestaba este nuevo tipo urbano del pasaje, relacionado también con Baudelaire y con toda la flanelita, toda esa literatura de esa época. Así que acá enfrente están los pasajes, pero yo tenía un plano que no lo cargué. Hay como 20 de estos pasajes, vamos a ver uno solo. Dale. La Galería Viviana está en la entrada, son como especies de. Dale. Esa era el punto Cortázar, ¿no? Sí. El otro cielo. El otro cielo. Sí, esa es No, la galería. Bueno, no lo recuerdo, pero hay una cantidad de estas y son un poco porque son un poco una particularidad urbana de París, esta especie de espacio. Puede ser, está todo acá. Dale, este es el interior, la parte final, clásico el techo de vidrio, vamos, otra de las galerías, pasar por ver. En fin, hay como un recorrido que se puede uno hacer todas estas. Y aparte que están todas ubicadas en el barrio de la zona que estamos hoy, que es el París, que les digo, más clásico, más cultural, de mayor nivel social. Bueno, acá arriba estamos sobre el Palais Royal. Este es el gigantesco edificio de viviendas y oficinas que está puesto en los jardines, y este es el original Palais Royal, ¿no? Con sus dos patios y la parte de adelante que creo que es algo de un edificio público, no me acuerdo qué es eso. No me la sé. Sí, la comedia está. Dale, ven, más. Bueno, esta sí es una de las entradas que tiene un poco la misma idea de Place de Gaulle, digamos la idea de la sorpresa, que uno ve este edificio así, pasa por este arco y se encuentra en esto. Vamos a hacer el recorrido al revés, o sea, entrando como veníamos caminando por atrás, primero los jardines, después los patios y salimos para el río. Dale. Bueno, es una vista lateral. El arquitecto Victor Luis consigue hacer este edificio que tiene, no sé, 300 metros de largo. Esta repetición es uno de los pocos que utiliza el orden gigante, ¿no? La pilastra sobre todo el frente del edificio, una solución muy típica del barroco italiano, a pesar de que es muy posterior, pero lo hace con un ritmo, con una solidez, un edificio gran nivel, ¿no? Como que no le teme a la repetición, es tan fuerte, tiene recovas. Si alguno recuerda, hay una película excelente que se llama La Tanto. Está Inés. Sí. Sí, que bueno, esa película extraordinaria, la recomiendo. Y termina con una escena acá, que es el francés se llama Escritor, sí. Sí, yo la amé. Con Daniel Auteuil y la mujer. Extraordinaria película, pero no asesina. Pero bueno, tiene la escena que él se encuentra con ella acá, es algo extraordinario. Y se ve muy bien el espacio, más allá de que vale la pena. Bueno, este es la recoba, que me preguntaba si había recoba, ahí la tenés. Y este es el final contra el primer patio, el ángulo, donde resuelve el edificio nuevo, que es el que arranca con el orden gigante de columnas, y acá arranca el ala del palacio más antiguo. Se ve que hay un cambio de proporción. Yo creo que el edificio nuevo, ¿sabes? Más moderno, pero es de una factura impecable. Dale. Bueno, acá estaría el jardín y acá está el primer patio. El Palais Royal, siguiendo la tradición de haber sido un lugar llamémoslo de contracultura, su origen, ha conservado esa idea y ha incorporado algunas obras modernas, por ejemplo la escultura de las esferas, de acá se ve atrás el jardín con esos árboles cortados como cubos. Vean la película, ¿me acuerdo? Bueno, y está las esferas de Paul Gris, que tienen la gracia, aparte de la fuente, de que producen todos esos reflejos, ¿no? Dale. ¿Y ese puente fue original también?
No, esto es nuevo. Ah, la fuente del espejo de El agua. puente, estaba originalmente. ¿Esto? Sí, eso pertenece a la división de los dos patios. Un poco, ¿se acuerdan del primer palacio que vimos? Tenía esa misma idea de donde está el Museo Carnavalet, ¿no? Una especie de galerías que dividen los patios. Dale. Bueno, y el patio de adelante es la famosa columna de Van Buren, que también han dado mucho que hablar, ¿no? Este artista conceptual que hace así como Klein hace un solo color, tiene la obsesión de las rayas, que un poco toma el motivo de esta idea de las rayas, un motivo muy francés, de los toldos con las rayas. Bueno, es toda una teoría sobre esto. Y bueno, realiza esta obra, esta escultura, podría decir, que son todos estos pequeños cilindros de distinta altura. Había una foto, creo que se ve de arriba, que ya la pasamos. Bueno, que producen, bueno, fueron muy criticadas, porque parece una tomadura de pelo. Sin embargo, tuvieron mucho éxito para la gente, como se ve en la foto anterior. Ahí se ve de arriba, pero pone la última, como que la gente se siente, interactúa con estas especies de pequeños monolitos, que son en el fondo bastante inocentes. Bueno, dale. Bueno, y este es el frente del edificio, hicimos todo el recorrido, que es el Consejo de Estado, que no me acordaba, que es el edificio más clásico, más típicamente francés, que es el palacio original del cardenal Richelieu. Y creo que nunca, no sé si llegó o nunca llegó a habitar, se murió antes, pero bueno, me había dicho que ven que los ministros en todas las épocas tienen sus retornos. Dale. Bueno, para la realidad vamos a pasar un minuto para el Comedí, ya que Jorge nombró. Acá. Ven que hoy es un día muy intenso. ¿Cuánto llevó esto? ¿Tallaron el reloj? Hora y cuarto. Bueno, acá lo que decía la jornada de esta foto, con todas las columnas de Van Buren. Este es el frente del edificio y este es la pequeña plaza con el edificio de la Comédie francés, dale, que es un teatro que ahora está cerrado y funciona en el patio del Palais Royal, pero creo que próximamente lo haga. Es un teatro que está puesto en un lugar que está como escondido, es un edificio común y en el fondo es un teatro. Vamos. Hasta la plaza que está adelante, ven que el teatro no aparece, sí aparece porque está una cosa alta que es como la típica cosa de las tramoyas de los teatros. Vale. Está de frente, ven que si no dice cartel como en francés, no se puede. Vamos. Bueno, acá estábamos en nuestro palacio, acá está la Comédie, les propongo una pequeña caminata por Rue Saint-Honoré, uno quiere comprar algo de marca, es la calle así por excelencia, de la vía Monte Napoleón en Milán. Bueno, volví un poquito atrás. En el medio vamos a ir camino a Place Vendôme, que está acá. En el medio este singular edificio, que lo pasamos rápido, que es de Bofill, arquitecto que ya nombramos. Una especie de padre referente del posmodernismo, como se ve en todas sus obras. Siempre tiene esa reminiscencia al arco, a los frontispicios, a la arquitectura clásica. En este bastante, por suerte, bastante aquietado. Dale. Acá había una especie de, creo que era un garage antiguamente, y él transformó también una especie de relectura de los pasajes que hablábamos hace un rato. Dale. Bueno, acá está el edificio que ocupa toda esta manzana, que es como una especie de comercial, etc. Y nos vamos a dirigir a la, no sé si última de las plazas reales, la famosa, quizá la más famosa en el sentido de la más elegante de todas, que es la Place Vendôme, no la más linda, para mí Place de Bourges en un sentido superior. Y es también en el tiempo, piensen que la Place de Bourges era del principio del siglo XVII, entonces ya estamos casi al final. El arquitecto es el inefable Mansart joven. Dale. La tenemos en su proyecto original, por supuesto es una estatua
el rey, Luis el Grande, Luis XV, vamos, por supuesto. Bueno, en este caso, primero fue demolida la estatua de Luis XV, entonces cuando vino Napoleón se hizo construir la columna, que todavía está, pero esta también sufrió en los sucesos de la Comuna, famoso que ya hablamos alguna vez, fue tirada para abajo, vamos, acá lo tenemos al pobre Napoleón, durmiéndose una siesta, piso, pero finalmente, como todo el mundo sabe, los pobres comuneros fueron arrasados de una manera definitiva, una de las represiones más violentas que conoce la historia. Es verdad que se habían desbocado un poco, hay que decirlo. Bueno, y la estatua volvió a estar en pie, la famosa columna Mandó construida con los cañones de Austerlitz. Y se volvió a poner nuevamente otro Napoleón, siempre en su vestimenta romana, de acuerdo a su idea y a su programa de vivir el imperio. Bueno, la Place Vendôme es quizás la plaza más francesa en el sentido que procede como es Mansart el joven, del estilo, como más el final del estilo típicamente clásico francés, que ya hemos dicho infinitas veces, la capacidad que tiene el estilo francés para dominar las grandes masas, digamos, para hacer cosas de enorme dimensión sin ser excesivamente repetitivo, cosa que le ocurre, por ejemplo, al neoclásico. No sé si alguno tiene presente en Washington, por ejemplo, los edificios de Washington, los edificios neoclásicos de Washington, que son así enormes, pero uno siempre tiene la idea de un poco son un poco pesados, un poco repetidos. En cambio, el estilo francés tiene esa cosa del control, pero al mismo tiempo de cierta variedad. Una de las gracias que tiene esta plaza es el tema de cómo trata los ángulos a 90 grados, que hace están acá ligeramente bochados, colocados con un frontispicio. Ustedes piensen que en la historia de la arquitectura siempre el ángulo, el encuentro de los dos planos siempre ha sido todavía un problema problemático, como es un lugar de difícil resolución. Acá Mansart resuelve eso subiendo la puerta, haciendo de la ochava, una especie de ochava invertida, un lugar de jerarquía igual que el eje, ¿no? Coloca el mismo frontispicio dale. Acá estamos de noche, acá es famoso por la joyería, está todo el mercado de la casa de joyas. Acá, todos estos acá son millonarios, la foto seguramente. Dale. Bueno, y acá lo tenemos a Napoleón, felizmente, con sus sandalias romanas, nuevamente puesto en su lugar. Dale. Bueno, nos queda, ánimo que falta poco. Nos queda la ópera, vamos, tomamos. Bueno, este país hay una cosa que quizás podría haber dicho de entrada, cuando salimos de Le Marais, acá estamos en el París más típicamente de junio mañana, donde están los grandes bulevares, todo lo que fue el plan de Haussmann para París, que decíamos que se había actuado con dificultad en la margen izquierda, en cambio acá, en el lado derecho, donde está el lado del poder, digamos, pudo ponerse en acto todo este programa de una manera muy concreta, muy definitiva. Piensen ustedes que lo que Haussmann buscaba, más allá del tema urbano, y él lo decía, que los grandes bulevares eran para conseguir el mejor y más rápido desplazamiento de las fuerzas del ejército para proteger al emperador, en este caso Napoleón III. O sea, era un fin militar, Haussmann no era un buen alemán, no era un lírico, sino que él buscaba una cosa práctica, que era poder llegar rápidamente a distintos puntos de la ciudad para poder reprimir a los insurgentes. Cosa que no se le dio tan bien, porque cuando fueron los sucesos de la Comuna, que cayó Napoleón III, el sistema de bulevares no funcionó del todo bien, porque aún, a pesar del ancho y demás, construyeron las barricadas y demás, y se pudo mantener la ciudad sitiada bastante tiempo. Pero bueno, acá es donde Haussmann pudo realmente desplegar su sueño de estas grandes avenidas
por las cuales se iban a mover las fuerzas del orden. Bueno, la zona del ópera quizás una de las donde mayormente se confluyen estas series de avenidas, acá lo tienen visto de arriba, vamos, y está la famosa fachada del ópera, de un estilo ya que se pasó de rosca del clasicismo francés que vemos en la Vendôme y demás, es un estilo ya, se llama Beaux-Arts, el estilo ecléctico por excelencia, donde hay toda una mezcla, todo ese rigor del típico de la arquitectura francesa parece que acá se nos descontrola un poco. De todas maneras es un edificio, a pesar de eso, de gran calidad, de gran factura, ¿no? Un poco recargado. Yo soy más partidario de lo que veíamos antes, pero bueno, esta es una vista lateral. Es un edificio aparte que tiene mucha presencia de fachada, a pesar de que es un edificio que está aislado, pero lateral y sobre todo la parte de atrás se le descontrola un poco. Pero tal, ¿ven? Esta es la parte de atrás que no tiene la rigor y la consistencia que tiene la parte de delante. Es un edificio que un poco le pasaba al Panteón, que los edificios isolados o aislados deberían responder igual en todas sus caras, digamos, para eso está adelante. Y a veces no se logra, creo que es el caso. Dale. Da un detalle, cosa muy cargada, dorada, igual de gran estilo, no se niega. Vamos a entrada, dale, salón. Todo esto lo muestro para decir que el Colón es más lindo, dale. Y acá la sala, también, claramente la sala del Colón es superior a esta, pero esta no está mal, digamos. Dale. Bueno, y la cúpula, acá punto para el ópera, porque nosotros tenemos a Soldi, que no está nada mal, pero bueno, la cúpula muy famosa, pintada por Chagall, les dice. Bueno, Chagall muy al final, 64. 1964, Chagall ya al final. Dale. Bueno, esta es una curiosidad, un restaurante, si veíamos, dando un poquito más atrás rapidito, se veía desde acá afuera, más para la fachada lateral. Una más, acá, ¿ven? Este es el restaurante que está acá. Se llega a ver que singular, está hecha por el estudio de Odiltec, que es un poco una forma bastante osada de tratar de cómo insertar lo moderno en lo antiguo. Habíamos visto el otro día los pianos, en la exposición Paté. Acá es como esta especie de burbuja que en ningún lugar toca el edificio, dale, lo que habíamos visto, como que es una situación, es respetuoso, pero está como puesto, me parece bastante interesante. Si alguno fue al hotel de Carrasco, el hotel grande de Carrasco, ¿cómo se llama? El nuevo que arreglaron, el bar, es una copia, no creo que sea por ahí de la misma persona, no lo creo, pero debe ser el uruguayo vivo. Que tiene esta idea, está la barra con una especie de crema chantilly, no sé cómo está. Pero bueno, en este caso me parece que es algo respetuoso y al mismo tiempo bien logrado, ¿no? Y consigue hacer todo, obviamente, todo un entrepiso, ¿no? También hay que vender cubiertos. Dale. Bueno, rápidamente al lado en esta zona de los boulevards está la Ópera, está el Gran Hotel, el famoso Café de la Paix, es un poco el París más típico, ¿vale? La Galería Lafayette también, porque si quedan cortos en Rue Saint-Honoré, se puede comprar algo acá también, dale. El interior de Galería Lafayette, que es como la idea de los pasajes a gran escala, ¿no? Esto piensa que en 1912 es bastante. Piensa que las casas de Le Corbusier que veíamos 10 años después. Dale. Bueno, y vamos al último destino, agotados, vamos. Que es la Madeleine, acá estábamos en Opera, el hotel y la Lafayette, pero acá hay uno de los pasajes, no me acuerdo cuál es, ¿no? Y este es el Boulevard de los Italianos, ¿sí? Bueno, y vamos a terminar en la Madeleine, punto final, dale. Esta extraña iglesia que empezó siendo una iglesia, después dijeron que no, después terminó siendo, en fin, tuvo varias
idas y vueltas y varios arquitectos, y que finalmente terminó en esta cosa bastante extraña de una especie de templo griego que recubre una iglesia barroca. Y decíamos otra vez también que es un poco la operación que hicimos nosotros con muy poca felicidad para nuestra catedral, a pesar de que no la rodeamos toda. Pusimos una fachada clásica sobre un templo colonial. Dale. Acá está, por lo menos este es un orden más correcto que el nuestro. La entrada es un templo de 8 columnas, más canónico. Vamos. Y acá les mostraba un poco la disposición y el famoso, que ya lo habíamos visto en su momento, la Plaza de la Concorde, la Madeleine, que refleja en el otro frontispicio, lo que aparece ahora, que es el del Palais de Borbón. A ver, acá está. Que es la Cámara, la Asamblea Nacional, Cámara de Diputados, que este sí es el modelo de nuestra catedral, porque tiene 12 columnas, al igual que la nuestra, o sea, acá donde se inspiró el arquitecto, no recuerdo cómo se llamaba, para satisfacer justamente ese malogrado sueño de ser París que tenía el otro Rivadavia, a pesar de que era una pobre aldea en Buenos Aires. Acá tenemos. ¿Alguien se animará a demolerlo alguna vez? No, pero daría miedo. Dale. Bueno, y este es el interior de la Madeleine, que como ustedes ven no tiene absolutamente nada que ver con el templo griego y el rigor griego. Acá parece un barroquismo de alguna manera excesivo. Dale. Acá este es el interior, que nada se sospecha. Y afuera hay. Creo que esta es la última. No, vamos a retirarnos con la imagen de la Magdalena, que es un buen final. Perdón por la hora, sí.